Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio del Encuentro Podcast. Si es la primera vez que usted nos ve, los invito a ver el primer y el segundo episodio donde compartimos experiencias y el propósito de este podcast. Para mí es un gozo poder estar acá y compartir un poquito más acerca de estos encuentros con Dios. En el segundo podcast invité a mi hija Sara y me dio su testimonio de encuentro con Dios personal. Ella al final habló de cómo ella, a través de escuchar la voz de Dios, empezó a tener una relación personal e íntima con Dios. Y eso me dio pie para este tercer episodio, donde vamos a hablar precisamente de eso, de relacionarnos íntimamente con Dios, de conocer a Dios de una manera íntima, que es como Él quiere. Pues la Biblia nos enseña, y yo les voy a leer unos pasajes que han cautivado mi corazón y me han animado y me han retado a buscar cada día más la presencia de Dios en mi vida de una manera íntima, de una manera súper personal. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 28, los versículos 9 y 10, se van a salir en pantalla para que usted vaya y los busque. El rey David le da un súper consejo a su hijo Salomón cuando está traspasando el mando de su reinado. Y dice: y tú, Salomón, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, y dice, adórale y sírvele de todo corazón, y dice, con una mente dispuesta. Y al final dice, si lo buscas, lo encontrarás. Me encanta porque el lema de este podcast, o el versículo más bien de este podcast, está en Jeremías, donde dice, si me busca, Dios dice, si me buscáis de todo corazón, me encontrarán, yo me dejaré encontrar. Y aquí David, el rey David, se lo dice a su hijo: mira, como consejo de vida y como consejo de un rey a un futuro rey, yo lo mejor que te puedo decir es: aprende a conocer a Dios de una manera íntima. El rey David, o David, es un ejemplo de un joven, porque desde niño, desde muy joven, él tuvo contacto con la presencia de Dios. Y usted, los animo, si usted lee el libro de los Salmos, David era un apasionado por buscar la presencia de Dios, y él derramaba a un joven grande como rey, perseguido, todo. Él, cuando estaba en angustia, cuando sentía miedo, cuando estaba cansado, cuando se sentía solo, si usted lee el libro de los Salmos, usted va a ver un hombre que derramaba completamente su corazón, su alma delante de Dios, y buscaba la presencia de Dios, y en él encontraba el refugio, en él encontraba la salida, la respuesta, todo para todo lo que él necesitaba. Entonces él podía aconsejar a su hijo y decirle: mira, aprende. Y para mí es impactante porque él le dice: aprende a conocer íntimamente. Muchas veces nosotros conocemos a Dios, o tenemos más bien ideas preconcebidas de Dios, y no lo conocemos de una manera íntima. Muchas veces lo conocemos de una manera religiosa. Creemos que ir a una iglesia, ahí conocemos a Dios, o creemos que inclusive por saber teológicamente o racionalmente a Dios, conocemos a Dios, pero nosotros no conocemos a Dios de una manera íntima como Él quiere que nosotros lo conozcamos. Yo, por ejemplo, yo no puedo decir que yo puedo conocer a muchas personas, yo puedo conocer a mis compañeros de trabajo, yo puedo conocer a mis jefes, puedo saber cosas de ellos, sí, tengo contacto con ellos todos los días, pero yo no los conozco de una manera íntima, porque mi relación es simplemente laboral.
¿sí? Pero yo no conozco muchas cosas de ellos. Y así muchas veces nos pasa con Dios. No lo conocemos de una manera íntima, lo conocemos hasta un punto. Y muchos de nosotros, y yo he pasado por esa experiencia, porque yo me crié prácticamente en una iglesia, ¿sí? Pero yo he ido conociendo cada vez más a Dios a medida que me voy relacionando más íntimamente con Él. Y en el libro de Jeremías hay otro versículo increíble que Dios le dice y le habla a su pueblo a través del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 9 va a también salir ahí en pantalla, donde Dios les dice: miren, si ustedes se quieren gloriar o jactar de algo, o sea, no se jacten o no se gloríen de cuánta plata tienen, ni cuán exitosos son, ni cuánto poder o fama tienen. Si usted se quiere gloriar o jactar de algo, gloríese en cuanto me conocen. Y específicamente el versículo 24 dice: los que desean jactarse, dice que lo hagan en conocerme verdaderamente. Y dice: y en entender que yo soy el Señor que demuestra amor inagotable. ¿Lo pueden creer? Lo que más Dios quiere revelarnos es cuánto nos ama. Y eso es solo a través de una relación íntima. Y hay veces nosotros tenemos un concepto de Dios como el de una religión que está encerrado en 4 paredes en una iglesia, o el Dios castigador, o el Dios bravo, o bueno, no sé qué ideas tenga de Dios de acuerdo a cómo usted fue criado, o a ideas preconcebidas, o a enseñanzas que usted recibió en el colegio, en la universidad, sí, que hacen creer un Dios que no es. Y Dios nos invita a que lo conozcamos íntimamente, que no nos quedemos con lo que otros dicen con lo que vemos de otras personas que dicen que conocen a Dios, pero que realmente tampoco conocen a Dios de una manera personal y de una manera íntima. Y en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 3, dice: esforcémonos por conocerlo. Wow, entonces aquí Dios nos está invitando a que aprendamos a conocerlo, a que nos gloriemos en que lo conocemos y a que nos esforcemos por conocerlos. Cuando tú, por ejemplo, estás interesado en un hombre o en una mujer, dependiendo del caso, tú te esfuerzas por tener encuentros con esa persona y por conocer a esa persona. Y a medida que te relacionas con esa persona, tú dices: wow, me gusta esta persona, wow, y aprendes a conocer tus gustos y aprendes cada vez a abrir más tu corazón y empieza a generarse un vínculo increíble de amor, ¿sí? Y de confianza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en esa relación, que lo conozcamos cómo es Él y que conozcamos su amor inagotable, su amor incondicional con cada uno de nosotros. Y bueno, la Biblia, antes de decir qué significa la palabra conocer en la Biblia, si usted va a un diccionario, la palabra conocer significa tener una opinión o tener una noción o saber algo de algo o de alguien, ¿sí? Entonces yo conozco, por ejemplo, cómo funciona un computador, o yo conozco cómo funciona lo que sea, ¿sí? Entonces tengo un saber, una noción de un objeto, pero también yo conozco quién es fulanito, pero es algo superficial, ¿verdad? Pero otro significado de la palabra conocer, con base en las relaciones, dice que es tener una relación de comunicación y con alguien. Entonces, ya está hablando de una relación. Bueno, Dios
quiere que nosotros lo conozcamos a través de una relación. Pero imagínense, cuando usted va a la Biblia y la Biblia en su mayoría en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, también en arameo, y en el Nuevo fue escrita en griego, pero esta palabra conocer que les acabo de hablar está en el Antiguo Testamento y está en hebreo. Y para mí fue impactante saber que la palabra conocer en hebreo significa yadá, que el significado es intimidad. Entonces, cuando Dios en la Biblia usted lee que Dios está hablando, está la palabra conocer, Dios está hablando de intimidad. ¿No les parece lindo? A mí se me hace súper romántica. Yo soy súper romántica con Dios. Y entonces cuando yo me entero que Dios quiere tener intimidad conmigo, ¿sí? Yo digo, wow, Señor, tú eres un Dios tan amoroso y tan romántico. Y con mi esposo es increíble porque pues yo soy mujer, obviamente él es hombre, y nos relacionamos diferente con Dios, pero yo soy de las que me encanta con Dios. Señor, tú eres mi Padre, porque Él se nos reveló a nosotros como Padre. Cuando sus discípulos le dijeron a ellos, a Jesús, enséñanos a orar, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Él se nos revela como papá, como padre, y yo digo, Señor, papá, abrázame, yo te necesito. Y bueno, muchos de nosotros hay veces podemos tener conflictos en esa relación de Dios como padre, porque o no tuvimos padre, o nuestros padres nos abandonaron, o fuimos maltratados por un papá, ¿sí? Entonces, cuando tener a Dios como papá, como que está uno predispuesto, pero Dios es un Padre amoroso y Dios quiere restaurar esa de pronto mala relación que uno pudo haber tenido con su Padre, y el mostrar cómo nos ama, cómo es un Padre realmente. Y entonces Dios en esa intimidad se nos ha revelado como Padre. Él es Rey, Él es Dios, ¿sí? Pero Él es un Padre que es el Rey, el Creador, el Dios del universo. Entonces, pues usted se imagina cuando usted está en comunión con Dios y está hablando con Dios, usted está hablando con el Rey, pero ese Rey es su papá. Es mi papá. Y yo digo, wow, Señor, gracias, porque la relación que tú quieres tener conmigo es una relación de intimidad. Y en esa intimidad hay amistad, en esa intimidad hay comunicación. Y cuando tiene que haber comunicación, usted no puede conocer a una persona íntimamente si usted no se está comunicando con la persona, ¿ok? Entonces usted tiene que hablar con Dios, usted tiene que escuchar a Dios. O sea, uno habla con la persona, cuando uno tiene encuentros con la persona, uno, ¿qué es lo que busca? Uno estar hablando y hablando y hablando con la persona. Yo me acuerdo cuando yo era novia de mi esposo, queríamos estar hablando todos los días y nos contábamos todo, y cuando llegábamos a la casa, pues en esa época no habían celulares ni nada de eso, uno estaba hablando por teléfono y seguía hablando, y mi mamá decía, oiga, pero ¿qué tanto hablan? Porque uno quería conocerse, uno quería estar hablando todo el tiempo con esa persona. Bueno, igual Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Él quiere que busquemos su presencia. Él quiere ser amigo íntimo de cada uno de nosotros. Él quiere estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que lo hagamos partícipe, que nosotros abramos nuestro corazón. Recordemos que Él nos dice, si me buscáis de todo corazón, me encontrarán. Y también la Biblia en Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Adivinen quién es el que está tocando a la puerta. Él. Nosotros en nuestra naturaleza no buscamos a Dios, nosotros lo buscamos solo cuando lo necesitamos. En el primer episodio hablamos de eso y leímos un versículo que nos dice que nosotros en las dificultades es cuando lo buscamos, pero que aún así Él se deja encontrar. Pero Él es el que
está tocando a la puerta. Él es que está diciendo Mónica, Él es el que está diciendo Felipe, Él es el que está llamándonos por nombre propio. Yo quiero entrar a tu corazón, yo quiero cenar contigo. Cuando usted invita a una persona, por ejemplo, a su casa, usted la invita a cenar, a comer, ¿sí? Usted ya está buscando un acercamiento más íntimo con esa persona. Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de nosotros no invitamos a todo el mundo a la casa a cenar. Uno siempre invita a su familia o a sus amigos más cercanos, ¿sí? Entonces, cuando usted ya invita a su casa, eso es símbolo de más intimidad, y cuando usted invita a una cena es un símbolo de estar compartiendo y de estar comunicándose. Y la Biblia nos habla que Él está tocando la puerta de nuestro corazón y la toca para tener comunión con nosotros. Él anhela tener comunión con cada uno de sus hijos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionarnos con Él? Bueno, primero, como les dije, buscándolo de todo corazón, buscando encuentros, ser intencionales. Aquí David dijo, aprende, que tu mente esté dispuesta a conocer a Dios. Aprende, esfuérzate. Entonces tenemos que ser intencionales en buscar la presencia de Dios en mi vida. ¿Y cómo yo busco la presencia de Dios en mi vida? Pues yo la busco hablando con Él. Yo necesito hablar con Él, comunicarme con Él, así como me comunico con mi esposo, con mis hijos o con la persona que me gusta. Yo busco encuentros, también busco hablar. O sea, ¿y cómo hablo con Dios? Pues es a través de la oración. ¿Realmente qué es la oración? La oración es hablar con Dios, abrir nuestro corazón a Dios. No es un rezo, no es repetir, ¿sí? unas frases. Hay veces cuando usted está repitiendo unas frases, usted no está comunicándose con Dios, usted está repitiendo, y hay veces se distrae, le da sueño, porque no está abriendo su corazón, usted está repitiendo. Entonces, pero cuando usted está orando, usted está hablando y usted le cuenta todo a Dios, aunque Él ya lo sabe, pero Él le encanta escucharnos, sus necesidades, sus temores, todo, como David lo hacía. Y eso uno va aprendiendo en eso. Al principio, cuando uno dice, ay, pero ¿qué le hablo a Dios? No, háblale como le hablarías a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a alguien cercano. Él está ahí, dispuesto a escucharte. Y es increíble porque uno puede llorar con Dios, uno puede manifestarle a Dios absolutamente todo, y Él está ahí para consolarlo, para fortalecerlo, para estar con nosotros. Y solo su presencia nos da paz y nos da fortaleza en lo que nosotros hagamos. Y yo a lo largo de estos podcasts voy a tener invitados, y yo misma voy a contar mis propias experiencias con Dios. Y me acuerdo que Sarita nos contó cómo ella, cuando tuvo una petición a sus 12 años, nos contó cómo ella fue cautivada al darse cuenta que un deseo de su corazón, que era vano, por así decirlo, Dios se lo dio. La Biblia nos dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de su corazón. Y yo quiero compartir con ustedes cuando yo me acuerdo cuando yo me fui a casar con mi esposo. Yo decía, Señor, tú eres mi padre, porque pues mis papás y mi mamá se separaron cuando yo era muy joven. Y entonces cuando Felipe me propuso matrimonio y nos fuimos a casar, pues mi papá estaba ausente, yo llevaba años sin verlo. Entonces yo dije, Señor, tú eres mi padre, tú responderás por mí. Y yo necesitaba, en Colombia se usa mucho que la novia paga casi todo, y yo me acuerdo que yo necesitaba pues un vestido de matrimonio, y yo me acuerdo que yo no sabía qué vestido, o sea, yo tenía un sueño de vestido y yo veía revistas, pero no había uno
que me gustara en su totalidad, y yo tenía varios modelos, pero cuando iba a cotizar a donde personas que hacen, a diseñadores y todo eso, salía muy caro, y yo decía, no Señor, yo no tengo pues toda esa plata, yo no sé cómo voy a hacer. Bueno Señor, tú te encargarás de mi matrimonio. Y entonces yo me acuerdo que dije, Padre, haz tú mi matrimonio, y tú eres mi papá y tú respondes por mí. Pues resulta que llegó una señora de Estados Unidos y me dijo, Mónica, yo quiero regalarte el vestido de novia. Y yo, ¿what? Y yo no lo podía creer. Y entonces dijo, dame tu talla y dime qué modelo quieres. Muéstrame algunas revistas que modelo quiere. Yo llevo esos recortes de revistas. Y entonces yo fui al cuarto y le dije, Señor, gracias. Señor, tú sabes qué modelo quiero, sí, pero no lo he encontrado en una revista. Entonces yo le dije a esta señora, yo dije, mira, yo solo quiero, mi talla es esta, y yo solo quiero que sea blanco marfil. El modelo Dios te lo va a dar. ¿Cómo, Mónica? No me digas eso. Yo dije, sí, Dios te lo va a dar. Él es mi papá, y él te puso aquí porque Él me está regalando el vestido, y Él sabrá llevarte a escoger el vestido. No, pero eso, el vestido es algo que la mujer sueña con toda su vida. Bueno, Dios te lo va a mostrar. Y resulta que cuando ella estaba súper nerviosa, en esa época pues no había FaceTime ni nada de eso, entonces ella estaba súper nerviosa, no tenía cómo mostrarme ni tomarme fotos, ni enviármelas, ni nada. Y cuando llegó a los meses después, 2-3 meses después, llegó a mi casa una caja con el vestido de novia. Yo estaba también nerviosa, ¿sí? Pero yo dije, voy a ver mi vestido de novia, que no sé cómo es. Yo no le di ninguna pista, solo leí la talla, el color. Y oh, sorpresa, que cuando yo abro esa caja y lo destapo, y perdónenme porque ya voy a llorar, lo destapo, era el vestido de mis sueños. Y yo, que nunca lo había encontrado en una revista, era un vestido precioso, precioso, precioso. Y yo decía, gracias Padre, porque tú eres tan lindo, tú eres mi papá. Y Dios se encargó de todo. Más adelante en otro episodio les voy a contar todo mi testimonio acerca de mi matrimonio y toda mi relación con Felipe. Pero cuando tú lo dejas ser tu padre, Él se te va a revelar como lo que Él es Padre. Pero tú tienes que ser intencional, dejarlo a Él ser tu Padre, donde Él dice que Él nos quiere mostrar su amor inagotable. Entonces yo tengo que buscar encuentros con Él, donde yo voy a hablar con Él y le manifiesto todo. Y yo me acuerdo otro testimonio increíble, no fue hace mucho, porque a mí me encanta hablar con Él. Yo vivo hablando con Él, y cuando voy a trabajar estoy hablando con Él, y me encanta cantar muchas canciones de que hablen de la presencia de Dios, donde yo le puedo expresar que si tu presencia conmigo no va en el día de hoy, yo no voy a ningún lugar. Y digo, Señor, hay una canción que a mí me gusta y cantaba hace muchos años, hace más de 20 años, que hablaba de tu presencia, pero yo no me acuerdo ni quién la cantaba, ni me acuerdo de absolutamente nada, pero esa canción yo me acuerdo que expresaba mucho. Señor, ¿cuál es esa canción? Yo quiero cantarte esa canción una vez más. Y entonces yo decía, no, le voy a preguntar a Felipe, porque era el que tenía el CD. Y entonces dije, no, pero ¿cómo? Felipe me va a preguntar quién es el nombre, quién es el cantante o qué dice. Yo ya no me acordaba sino solo de su presencia, de esa palabra. Entonces yo dije, no, va a ser imposible yo volver a escuchar esa canción, porque no tengo ninguna información, ¿sí? del artista ni nada. Y entonces yo dije, ok, Señor. Y entonces yo iba en el carro y dije, Señor, esa canción es tan linda. Y entonces, bueno, todo el día en mi trabajo yo con esa canción, y llamé a Felipe, y Felipe dijo, gorda, no me estás dando, yo no te puedo ayudar. Yo dije, sí, no, yo sé, perdóname. Pues cuando salí de mi trabajo, yo salgo, yo tengo un playlist en mi celular, en YouTube, y resulta que yo prendo el carro, prendo el YouTube, prendo mi playlist, y lo primero que sale es esa canción. Y yo quedé en shock, y me tocó parar el carro y yo decir, gracias Señor, gracias.
y le pude expresar con esa canción lo que significaba su presencia para mí. Y cuando yo cuento ese testimonio, pues la gente no lo puede creer, yo ni lo podía creer y se lo conté a mi esposo y yo decía, solo Dios lo pudo saber y Dios me dijo, ¿quieres esa canción? Cántala. Y se la canté seguido y la repetí. Ese es nuestro Dios, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que estamos pensando. Y cada vez que hay veces digo, Señor, he tenido problemas en mi vida, con mi salud, mi hija también ha tenido problemas con su salud en algunos momentos y yo le he dicho, Señor, dime que todo va a estar bien, una sola palabra tuya y yo voy a estar tranquila y Dios de alguna u otra manera me manifiesta, todo va a estar bien. Una vez yo le dije, Señor, yo necesito que me digas que todo va a estar bien y resulta que yo dije, bueno, me fui a escuchar una predicación de un pastor que me gusta mucho en Colombia y justo cuando prendo el televisor, el YouTube, el computador, este pastor dice, hoy les voy a predicar de todo va a estar bien. Y yo lloraba y así Dios siempre se me ha revelado de una manera increíble cuando yo busco escuchar la voz de Él. Pero ¿cómo escuchamos la voz de Él? Porque esa comunicación a través de la oración es cuando yo hablo con Él, pero Él también quiere hablarnos a nosotros y Él se nos revela a través de su palabra. Si tú y yo no estamos leyendo la Biblia, no podemos conocer a Dios. A través de su palabra Él revela quién es Él, que Él es amoroso, que Él es un Dios sanador, que Él es protector, que Él es libertador, restaurador. Él se revela cómo es Él. La Biblia nos anima en los Salmos, dice, gustad y ved cuán bueno es Dios. En otra traducción dice, gusten y prueben cuán bueno es Dios. Hay veces nosotros, y eso me ha pasado con mis nietos y me pasó con mis hijos, que dicen, no, yo no quiero comer esto. Y le dije, pero no me gusta. Y dije, ¿cómo sabes si no te gusta si nunca lo has probado? Y se quedan mis nietos como pensando, pues sí, ¿no? Y hay veces hay gente que no quieren nada con Dios porque han escuchado cosas de un Dios que no conocen. Hoy, en esta tarde, no sé a qué hora lo esté escuchando usted, este podcast, yo lo invito a que usted pruebe quién es Dios. Que usted tenga su propia experiencia con Dios, que usted lo busque de todo corazón. Él siempre está ahí para dejarse encontrar. Y miren, yo me crié en un ambiente de iglesia, pero yo he ido creciendo en esa intimidad y en esa relación con Dios. Yo me acuerdo que al principio yo hacía la tarea de una mujer cristiana o de una joven cristiana, donde hacía el devocional y leía la Biblia, porque me decían que tenía que hacer devocional y leer la Biblia, y cuando no lo hacía o no leía la Biblia yo me sentía mal, ¿sí? Y Dios me dijo, no, yo no quiero que hagas la tarea, yo quiero que me busques de corazón. Y he ido creciendo, como David le dijo a Salomón, aprende a conocer a Dios íntimamente, no al Dios religioso, sino al Dios que quiere mostrar su amor inagotable. Aquí me la pasaría todo el podcast hablando de eso, pero yo los quiero dejar con que búsquelo de todo corazón, pruebe la bondad de Dios. Hay una canción que se escucha mucho: desde el momento que me despierto hasta que me acuesto, yo solo puedo cantar y hablar de la bondad de Dios. Él es bueno, supremamente bueno, y usted se aterrará de cómo Él se le va a revelar a su necesidad. Y en los próximos podcasts yo quiero compartir con ustedes cómo Dios se revela a cada necesidad. Si usted necesita sanidad, Él se le va a revelar como el sanador. Si usted necesita provisión, Él se le va a revelar como el proveedor. Él se le va a revelar como padre. Él se le va a revelar como el dueño de su destino. Él se le va a revelar a su necesidad. Así que búsquenlo, porque Él está allí
para dejarse encontrar. Nos vemos en el próximo episodio, que voy a tener como invitado a mi amado esposo Felipe, y esperamos que ustedes estén conectados. Dios les bendiga.